septiembre. Vamos a grabar esto. Ya, todos atención, por favor. Atentados del 11 de septiembre, más conocidos como la caída de las Torres Gemelas. Chicos, ustedes para este tiempo ni nacían. Yo tenía 8 años cuando ocurrió este hecho. 11 de septiembre del año 2001 ocurre el atentado o la caída de las Torres Gemelas, ¿no? En este año. Muy bien, vamos a ver acá. Primero que nada, hay que irnos a los antecedentes de este ataque, ¿no? Que provocó finalmente la caída de las Torres Gemelas. Antecedentes tenemos la Guerra del Golfo, ya, el terrorista Abimael Guzmán. Sean graciosos, pero Abimael Guzmán es de Perú, no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? A ver, primero que nada ya hemos visto la Guerra del Golfo, ya vimos los intereses de Estados Unidos en obtener el petróleo de Medio Oriente, ¿no? Ahí entramos a ver el tema de la guerra Irak contra Kuwait, eso ya lo hemos hablado, ¿ya? Luego ya sabemos que finalmente pues la ONU, ¿no? Y Estados Unidos terminan atacando Irak y forzando su rendición, ¿no? Estados Unidos pues habla con los secretarios de la ONU para empezar una investigación en Irak por supuesta posesión de armas químicas que nunca se demostró. ¿Qué fue el atentado de las Torres Gemelas? Fue una serie de atentados suicidas que implicaron el secuestro de 4 aviones de pasajeros por parte de 19 miembros de la red yihadista llamada Al-Qaeda. Al-Qaeda es un grupo terrorista, ¿no? De allá de Irak, ¿no? Y un grupo extremista, suicida, en el cual pues provocan ese tipo de atentados, ¿no? ¿Qué fue la caída de las Torres Gemelas? Fue un derrumbamiento de 3 edificios en el complejo World Trade Center, ¿no? En lo que es ahora en Nueva York. Se derrumbaron debido a fallos estructurales en el día de los ataques. Las demoliciones de las torres fueron causadas por los impactos de los diferentes aviones sobre ellas. Que eso también da que pensar. ¿Cómo es posible que una torre de 100 pisos se caiga porque un avión se chocó con ella? No puede derrumbarse. ¿Ya? Y ahí también hay una serie de teorías que invitan a pensar, a desconfiar de estas informaciones. Los 3 derrumbes. Primero, la Torre Sur cayó a las 10 de la mañana tras estar 56 minutos en llamas causada por el vuelo 175 del United Airlines, ¿no? La Torre Norte cae a las 10:28 tras estar en llamas 102 minutos, ¿no? Causada por el vuelo 11 del American Airlines a las 8:46. World Trade Center se derrumba a las 17:20 por haber sido seriamente dañado por los escombros de las torres al caer junto con los incendios. Bien, numerosos edificios que estaban cerca de las Torres Gemelas también sufrieron muchos daños, se incendiaron y tuvieron que ser demolidos, ¿no? El edificio del Deutsche Bank, es la única estructura grande que sufrió daños e incendios en la zona cero, que el 2006 aún no había sido demolido, como el resto de los edificios que habían sufrido estas consecuencias, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de lo que ocurrió: Torre del Sur, la Torre Norte, ¿no? Casa Torre Norte, Torre del Sur. Aquí tenemos el impacto del primer avión y el impacto del segundo. Esto es lo que invita a pensar, chicos. Mira, el avión impacta en la parte de arriba, pero la torre se desploma, no se cae de costado. La torre se desploma hacia abajo, se hunde, ¿no? Eso es porque dicen que habían puesto bombas en las columnas del edificio y eso hace que el edificio simplemente se desplomó, se hundió por completo, se desplomó, igual el otro. Ahora, y ahí está, ¿no? Muchos dicen que no, que fue mío. De ahí vamos a hablar de las teorías conspirativas de esto porque hay mucho que hablar. Acá tenemos algunas imágenes inéditas de lo que fue. Miren acá el avión a punto de estrellarse. Ahí está pues todo lo que ocurrió, fue una desgracia lo que pasó ese día. ¿Ya? Toda Nueva York quedó cubierta por una nube de polvo tóxico. ¿Ya? ¿Qué es Al-Qaeda? Al-Qaeda es una organización terrorista yihadista, ¿no? Una organización extremista que se plantea a sí misma como un movimiento de resistencia islámica, ¿no? Es conocida, señalada a nivel internacional como una red terrorista, ¿no? Se dice que su líder era un multimillonario de origen saudí llamado Osama Bin Laden, que había sido educado, instruido por la CIA. Esto es otra cosa, ¿no? O sea, supuestamente Alexis Avellaneda publicó. Ya, se dice que Osama Bin Laden, bueno, él fue entrenado por la CIA, por el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, y luego los indican a él como como el autor intelectual de estos atentados, a Osama Bin Laden. Ahí está. ¿Por qué se hicieron esos atentados?
para infundir terror, infundir miedo, ¿no? En el país de Estados Unidos por esta organización, ¿no? En este caso, por el grupo Al Qaeda, ¿no? Que es de la rama extremista del Islam, ¿no? Al Qaeda se justificó, ellos dicen que son los autores de esos atentados y dijeron que lo hicieron, ¿por qué? Porque Estados Unidos estaba apoyando a Israel, enemigo de las naciones islámicas, porque Estados Unidos invadió militarmente la península arábiga luego de la guerra del Golfo y porque Estados Unidos estaba atacando al pueblo de Irak. Entonces, en venganza se hacen estos atentados. Al Qaeda establece que Estados Unidos está saqueando los recursos de la península arábiga, el petróleo, eso es obvio, eso sí se sabe. Que Estados Unidos apoya regímenes y monarquías abusivos que oprimen a su propia gente, que tiene bases militares en la península arábiga violando su tierra santa para atemorizar a sus vecinos y que intenta dividir a los estados árabes con la finalidad de debilitarlos como fuerza política. ¿Qué daños provocó estos atentados? ¿Qué daños provocaron? Primero, aparte de las Torres Gemelas que se destruyeron por completo, ya cayeron 5 edificios más de esta zona, el World Trade Center, 4 estaciones de metro fueron destruidas, muchos sistemas de comunicaciones quedaron dañados o destruidos y una porción del Pentágono, que es el servicio militar, como ven aquí, también quedó muy dañada, ¿no? A ver, víctimas. ¿Cuántas víctimas dejó este atentado terrorista? Según la Cruz Roja, 2.563 personas, ¿no? La cifra de muertos estadounidenses fue de 1.500 personas, el 40% de muertos eran extranjeros y 246 muertos viajaban en los aviones que se estrellaron contra las torres. 343 muertos fueron bomberos que trataban de ayudar a la gente cuando se desplomaron las torres, 60 policías murieron ese día y 24 personas hasta el día de hoy siguen desaparecidas, ¿no? Es el atentado más trágico que ha sufrido Estados Unidos en toda su historia, el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Supervivientes, según la comisión que investigó este atentado del 11 de septiembre, aproximadamente 16.000 personas se encontraban en las zonas cercanas al World Trade Center en el momento de los ataques. La mayoría de ellos sobrevivió gracias a que evacuaron antes del derrumbe de las torres, ¿no? Lograron escapar, ¿no? La primera imagen es de un superviviente español que tenía una llave maestra de una torre, ¿no? Trabajaba en ese lugar y logró escapar, ¿no? La segunda imagen, supervivientes que salieron de los escombros de los derrumbes. Aparte de estos atentados del 11 de septiembre, también se han notificado los ataques con anthrax, ¿no? El anthrax es una bacteria mortal que la mandaban en sobres como cartas, ¿no? Durante una semana empezaron a enviar cartas con esta bacteria que la gente que la abría inmediatamente se contagiaba y finalmente se infectaban, ¿no? De anthrax. Estos atentados fueron dirigidos a políticos empleados de Nueva York, Nueva Jersey y Washington, ¿no? Finalmente, de las 22 infectados, 5 murieron, ¿no? Y esto ocasionó más inseguridad, un clima de terror, pero nunca se identificó a los autores de estos atentados, ¿no? Acá vemos una carta con anthrax, ¿no? Esta es una de las cartas con anthrax. ¿Qué consecuencias nos dejaron los atentados de las Torres Gemelas? Consecuencias económicas, sociales y morales, repercusiones en la salud y una respuesta internacional. A nivel económico, ya, a nivel económico, un ratito, chicos. Bien. Entonces, consecuencias económicas. Los ataques tuvieron un impacto significativo en los mercados y las bolsas estadounidenses y mundiales, ¿no? La bolsa de valores cayó, el sector aéreo perdió mucho dinero. ¿Por qué? Porque ya nadie quería subirse a un avión, chicos. Esos días fueron días de mucho pánico. La gente tenía terror de subirse a un avión porque pensaban que iba a pasar lo mismo que lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Se cerraron los aeropuertos de todo Estados Unidos y Canadá, fueron cerrados y se perdió mucho dinero. La economía de Estados Unidos entró en recesión después de esos ataques. A nivel social y moral empezó una histeria colectiva, empezó una psicosis, ¿ya? La gente empezó a evitar viajar, ir a lugares con mucha gente,
la gente ¿no? Empezó una resistencia al público a someterse a las medidas rigurosas de seguridad. En los aeropuertos empezaron los policías a revisar absolutamente todas las personas y la gente no quería, pues, ¿no? Que los revisen de esa manera. Los estadounidenses no se sentían seguros en su propio país. Los ataques con Anthrax aumentaron el terror a un ataque biológico, ¿no? Consecuencias en la salud: las miles de toneladas de polvo que liberaron las Torres Gemelas estaban formadas por amianto y otros materiales que terminaron enfermando a la población de Nueva York, ¿no? Que estuvo ese día, ¿no? A los miembros del rescate y todos los que fueron alcanzados por esa nube tóxica de polvo. La respuesta internacional: tras el 11 de septiembre, numerosos gobiernos aprobaron leyes antiterroristas, ¿no? O endurecieron las que ya tenían. Por ejemplo, se congelaron las cuentas bancarias que estaban asociadas con Al Qaeda, ¿no? Y eso pues también mucha gente ha criticado porque dicen que fue una mayor injerencia, o sea que el Estado terminó metiéndose en la intimidad de los ciudadanos. ¿Cómo responde Estados Unidos a estos atentados? Con dos guerras: la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Afganistán va a ser invadida el 7 de noviembre del 2001 por fuerzas de la OTAN y de la Alianza del Norte, ¿no? Ante la negativa del gobernante talibán de entregar a Osama Bin Laden, ¿no? Que supuestamente se había refugiado en ese país. Bin Laden no fue capturado. La guerra de Irak: el 20 de marzo del 2003, Irak fue invadida otra vez por Estados Unidos y Gran Bretaña. Más adelante se unieron España, Italia y otros países. Estados Unidos sostuvo que la invasión era indispensable debido a que Irak poseía armas de destrucción masiva ocultas. La invasión desencadenó una guerra con cientos de muertos y causó el derrocamiento del gobierno encabezado por Saddam Hussein. Una vez controlado el país, no se encontraron armas de destrucción masiva. ¿Ya? Ahora acá está, ¿no? Bueno, esto ya no sé, esto no nos interesa. Acá hay una, eh, acá este es un caso de una española que fingió ser una superviviente del 11 de septiembre, se cambió el nombre y todo, hasta que se demostró su culpabilidad. O sea, se demostró que era falso, ¿no? Se demostró que era falso. Se capturaron a 17 miembros de Al Qaeda que fueron condenados apenas entre 6 y 12 años, ¿no? Abogada también por participar, ¿no? Fueron condenados. Bien, chicos, y con eso estamos terminando nuestra clase el día de hoy y ahora les quiero hacer una pregunta.